Regresamos y sabe que regresamos con un tema interesante porque creo que los nuevos políticos tienen cada vez innovaciones también. Vamos a hablar de lo que se ha planteado primero como una constituyente, ¿no es cierto? Una nueva constituyente que el presidente Maduro en Venezuela la ha convocado, absolutamente legítima, puede hacerlo, está en posibilidad de hacerlo. Obviamente tiene unas jugadas bien interesantes porque el momento en que se determina esa constituyente se llama el un congresillo, ¿no es cierto? Entonces ya inmediatamente deja de funcionar el Congreso y lo que en este momento le está haciendo una piedra en el zapato a Maduro. Pero bueno, vamos a analizar todo eso. Permítame por favor presentar, ayer Maduro anunció que se firmó ya la orden para la Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue el día 1. Vamos a ir con la nota 5, por favor, si me lo permite, para aterrizar en el tema. Adelante. La convocatoria al poder constituyente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el lunes por la noche un decreto que activa la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez. Hice lo que haría Chávez, estoy seguro. Hice lo que mi conciencia bolivariana y chavista manda: convocar el poder absoluto del pueblo soberano de Venezuela a través del artículo 348, convocando una Asamblea Nacional Constituyente originaria, plenipotenciaria, constitucional. Junto con sus ministros y el alto mando militar en el Palacio de Miraflores, Maduro afirmó que la convocatoria es para una Asamblea Nacional Constituyente, popular, ciudadana y revolucionaria. Al enumerar los objetivos, el mandatario mencionó el establecimiento de nuevas formas de democracia participativa y protagónica de la democracia directa, aunque no dio detalles. Más temprano, Maduro había anunciado que la Asamblea Nacional Constituyente estará compuesta de 500 representantes electos, la mitad por sectores sociales y la otra por municipios. No, todavía no. La próxima nota es sobre la constituyente, pero este es el primer paso. Convoca a una constituyente. Álvaro, ¿está en posibilidades de hacerlo? Entiendo que sí, que es legítima y además es una forma bárbara de salir del asunto. Brillante aquí, Maduro. A ver. Sí, brillante en el ¿Cómo sentido, se puede manipular las cosas, ¿verdad? ¿no? Entre comillas. A ver, él menciona el artículo 348 de su Constitución, Ya. que da la iniciativa al presidente, a la Asamblea Nacional, al 15% de los electores inscritos y a los consejos comunales en 2/3 partes mediante cabildos. Sí. Estas 4 instancias son los que tienen la iniciativa. Okay. 348. ¿Qué dice el 347, que es más importante? Es en el pueblo de Venezuela que radica el poder constituyente originario. Con dicho poder podrá convocar una asamblea constituyente para transformar Venezuela. Bien. Entonces, lo que estamos viendo en el ejercicio de Maduro, de obviamente tratar de buscar una legitimidad, que es de lo que más adolece, no tiene legitimidad, tiene legalidad, porque su mandato cumple su periodo del 2018, habría que tomar elecciones el 2018. ¿Por qué no tiene legitimidad? Porque estamos viendo en las calles que hay un descontento generalizado y que la última elección ha ganado la oposición ocupando 2/3 partes de la Asamblea Nacional. La legitimidad. Ya, pero decir, eso es en el ámbito del legislativo. Él ha ganado las elecciones, ha tenido, como presidente, tiene legitimidad tiene legalidad. Así como estamos viendo marchas y la gente en las calles, también sigue la marea roja y sigue siendo impresionante. O sea, creo que todavía hay un equilibrio tan con una línea tan... No me animaría a decir ese equilibrio porque las últimas elecciones, un hecho concreto, últimas elecciones, la oposición ganó con 2/3 partes. Pero ese es el último hecho eleccionario. No es presidencial. Donde radica fundamentalmente la democracia. Okay, vamos a ver, seguimos. ¿Ya? Bien. Siempre hemos tenido encontrones pero bueno. Pero bien, si este es un test de mi legitimidad. Correcto. Te recuerdo que no se han convocado elecciones regionales. Todavía están atrasadas del año pasado. Sí.
deben elecciones municipales para este año. Entonces, en este esfuerzo Maduro trata de encontrar una legitimidad. Sin embargo, lo preocupante, porque yo digo la Asamblea puede ser una solución, Ya los franceses en la segunda constitución francesa nos enseñaron un ciudadano, un voto. A lo largo de estos últimos días, el presidente Maduro dice, va a ser una asamblea constituyente obrera, comunal, económica, de los militar. Empresarios, de los militares. ¿Qué me está queriendo decir? Eso, y el pueblo. De estos 500 delegados que va a tener la asamblea constituyente, 250 van a salir de los consejos comunales y 250 de los sectores. Dígame, la asamblea constituyente debe ser un ciudadano venezolano, un voto. Si vamos a apostar por esa vía, soy el primero en apoyar. Pero ¿y cómo sería una asamblea constituyente? ¿Con cuántos millones de...? Mira, ¿Sería entonces lo mismo el que hemos hecho referéndum acá, revocatorio? lo mismo que hemos hecho acá. Aquí hemos votado por una constitución, por unos constituyentes, Sí. y se ha ganado con 74%, se ha ganado 1000 veces la constitución y todos los bolivianos queremos esta constitución finalmente. Y ha sido un voto, un boliviano, un voto. El presidente Evo Morales nos dijo, el sector cocaleros va a tener 10 representantes. No, es un voto, un ciudadano. Okay. Entonces, lo que está encaminando Maduro es a decir, los empresarios privados van a tener 20 representantes, Claro. los obreros 30. Y así Perfecto, vamos a buscar perfecto. una constituyente corporativa que obviamente es todo lo contrario de buscar en la soberanía, que es solamente del pueblo, a través de un voto, que lo dice la propia Constitución venezolana, artículo 63, sufragio libre, directo, universal y secreto, ¿verdad? Ya. Ahora, Álvaro, te pregunto, ¿la Constitución venezolana contempla el referéndum revocatorio? El referéndum revocatorio lo contempla, pero acuérdate que ha sido un fracaso, porque la Asamblea Nacional trató de hacer el referéndum revocatorio, sí. Se convocó, se cumplieron los inscritos, después se dedicó que se acusó que fue fraude y fue un proceso no concluido. El referéndum revocatorio no funcionó porque no dejaron que la Asamblea Legislativa lo convoque. Exacto. No se han todavía realizado las elecciones subnacionales donde se podría nuevamente medir la popularidad. Exactamente. Y se sale con esta otra alternativa que sería la constituyente, como tú dices, parcelada, si de alguna manera la puedo llamar, donde, claro, unos votarán de una manera, otros de otra, pero pareciera que a todos se les va a tener medianamente controlado si no hay un voto directo de la población. Exacto. Una salida democrática, pero muy manipulada. Pero ayer todavía sucede algo más impactante, ¿no? Porque parece que todavía las acciones de los militares todavía generan preocupación, ¿no? Es como un estrés postraumático, perdona al general, pero estoy un poco haciendo una reflexión sociológica, porque sí, cuando hablamos de los militares todavía la gente se asusta. Y ayer Maduro hablaba de una constituyente militar, término pero pues nuevísimo para todos. Vamos a escuchar qué decía, por favor. Si me dan la oportunidad de elegir mi próxima vida, yo elegiría ser soldado profesional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, militar de carrera, porque creo que nuestras escuelas militares son centros de sabiduría humana. Bueno, parieron a un Hugo Chávez, con eso lo decimos todo, ¿verdad? Constituyente militar, aprovecho. Se lo dije al general en jefe. Se lo dije a los jefes, los componentes de la Milicia Nacional. Se lo acabo de decir al general Rodríguez Cabello, rector constituyente. Así como hemos declarado una constituyente económico, vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ay,
¿Con qué se come esa general? Constituyente militar, con lo que ha dado como base Álvaro, yo más o menos logro entender, reitero, una parcelación, ¿no es cierto? Y va a haber un tanto de los empresarios y un tanto de los militares, ¿así lo debo entender? Bueno, en realidad, un poquito tomando lo que ha dicho Álvaro, el modelo democrático francés es un modelo democrático burgués, así claro, ¿no? Entonces, desde luego, en la democracia burguesa, un ciudadano es un voto. Pero cada Estado tiene que elegir la forma como va a llevar adelante su proceso. No podemos nosotros traer modelos de otros países y tratar de encajar acá. Un ejemplo que siempre pongo son los códigos Blattman. Era una maravilla para Europa, pero cuando trajeron aquí fueron un fracaso. Entonces, los modelos económicos que nos traen de Estados Unidos, de los neoliberales, etcétera, que no encajan en nuestros países, exactamente es aquí. Una constituyente tiene que elegir el mecanismo acorde a las circunstancias, condiciones, estructura social de cada país. Pero la democracia no está basada en un ciudadano, un voto. Es la democracia burguesa. ¿Y cómo sería la democracia? ¿Cómo llamaríamos a la otra democracia? Bueno, el Estado, o la República Bolivariana de Venezuela, tiene una constitución más socialista. Es más. Y en ese tipo de democracia, ¿cómo se trabajaría la legitimidad en todo caso? Claro, aquí viene justamente la participación. ¿Cómo se elige un constituyente, ¿no? La participación de los sectores más importantes que hacen al quehacer además político. No se olvide que la política determina la economía, las ciencias, etcétera, la estructura, la base social. Entonces, claro, desde ese punto de vista, desde el punto de vista ya legal, tiene todo el derecho de llevar adelante una nueva constituyente, pero además de estructurar de la manera como Venezuela ve a su sociedad. Y su sociedad está compuesta, como ha indicado, obreros, campesinos, hay una parte empresarios, y ahí toca la constituyente militar. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el Estado, en Bolivia, hemos tenido una participación, hubo delegados donde han ido a la constituyente. Delegados de las Fuerzas Armadas. Claro, que han participado en justamente tratar de ver los artículos que son inherentes a las Fuerzas Armadas para tratar de modernizarlas. No se dio lo que se esperaba porque ha habido algunos impases ahí desde luego con la policía, que en fin, ya pasó, pero lo más importante es de que en este caso están buscando, como he indicado, profundizar dentro de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que es la revolución bolivariana. No sé, pero yo sigo sin entender, no sé si estoy muy dura. ¿Qué significa constituyente militar general en un solo concepto? La constituyente militar puede ser específica, como le había indicado, particular, o puede ser dentro de todo lo que es la constituyente que haya representantes del sector militar. Ya, ¿no es cierto? Eso sería. Podría ser. Claro, parecería que, por lo que hemos escuchado, de que puede haber una constituyente solamente del sector militar para determinar cómo debería verse las Fuerzas Armadas dentro de la constitución política. Entonces, ¿él estaría hablando de varias constituyentes? Parece que ha habido ya una constituyente económica, ha indicado que eso es lo que ha dicho, ¿no es cierto? Por eso es que me llama la atención. Si hubiese habido una constituyente económica para llevar adelante su modelo económico, desde luego, han debido llevar adelante. Pero lo que yo entiendo es de que en la constituyente, que se piensa llevar adelante, puede haber un representante de las Fuerzas Armadas, que además no solamente digan cómo debe ser el Estado desde el punto de vista de la seguridad, la defensa y el desarrollo, sino que además esa constituyente les permita profundizar desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista organizativo, en el contexto de lo que es la revolución bolivariana. En nuestro caso, por ejemplo, se han dado pasos muy interesantes. Se ha criticado mucho a la escuela antiimperialista que funciona en la localidad de Guarnes. Y le digo que es una escuela fantástica, donde van los oficiales tenientes y que se les enseña lo que es la historia misma, la verdadera historia de Bolivia, ¿no? Para que ellos se identifican con lo que son los más altos intereses del Estado, de la patria. Y fundamentalmente cuidar lo que nos hace vivir, que son nuestros recursos naturales. Interesante.
Sí, entiendo que todavía hay muchos resabios de un imperialismo desde el traje, ¿no es cierto? Desde el traje de los militares, la boinita con la cual tantos reniegan y todo, es pues un resabio francés inclusive, ¿no? A ver, ¿qué opinas sobre las alocuciones? Yo lamentablemente no en esta parte del debate me distancio del general, porque está bien, el constitucionalismo francés o la revolución francesa evidentemente liberal, de leerse burgués, pero también gracias a ese pensamiento nos hemos liberado de una colonia española, por supuesto, porque han sido los antecedentes primeros, que ¿verdad? Bolívar trajo además. Y nosotros hemos traído los códigos napoleónicos primero, etcétera, por lo tanto también hoy no podemos renegar de todo lo que nos ha dado esos momentos políticos que son casi universales. Ahora bien, el presidente Chávez llegó referéndums, ganó elecciones, siempre un ciudadano, un voto, porque es la base de la democracia. Hoy no podemos desconocer, más allá que tengamos un constitucionalismo social, que la constitución venezolana, boliviana, ecuatoriana, tenemos constituciones de avanzada, buscamos mayor participación, está perfecto, claro, pero de ahí a querer desconocer que un ciudadano tiene el mismo derecho a la hora de ejercer el sufragio que cualquier otro, ya no estaríamos hablando de democracia, sino estaríamos hablando de unos niveles de gobierno casi fascistas. Ahora te pregunto, ¿qué es para ti esta constituyente militar? Lo que te he dicho al principio, el presidente Chávez está tratando de estructurar una constituyente corporativa. Ya. Es decir, vamos a ser representantes de los militares porque vamos a transformar las Fuerzas Armadas. Vamos a tener una constituyente económica de los empresarios porque vamos a transformar la economía venezolana. Vamos a tener los obreros, lo comunal, porque los consejos comunales. No olvidemos que la democracia participativa que la planteó la Constitución venezolana, la nuestra, está todo legalmente constituido. Pero a partir del 2006, 2010, los venezolanos empezaron a crear otras instancias como los consejos comunales, parlamento comunal, quitándole atribuciones, no respetando la Constitución. Por eso digo yo... ¿Cuándo fue la última constitución 1999, que hizo Venezuela? 99. 99, o sea, es muy nueva, no es Pero por supuesto, una de 18 no es un años. problema de Constitución. El problema en Venezuela es un problema de gestión. El presidente Chávez dejó un país y el presidente Maduro lo destrozó. Ese es mi criterio. No tuvo la capacidad de gestionar todo un proceso revolucionario digno de admirar al presidente Chávez, y el presidente Maduro no estuvo a la altura de ese momento. Y hoy se están pagando esas facturas, una crisis económica, humanitaria, de salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que acá el problema es de una gestión gubernamental del presidente Maduro y que el presidente Chávez hoy debe estar en otro mundo renegando porque se está estropeando su constitución política. Esta mañana yo veía muchísimo material de militares que habían subido sus declaraciones casi en la clandestinidad, reclamando que no están de acuerdo con este proceso, que se sienten el brazo armado de un partido político, que no están de acuerdo con algunas frases que se repiten. Me imagino que es parecido a lo de su Patria o Muerte, como acá en Bolivia, me imagino que es eso, y hablaban también de militares detenidos, y hacían una referencia a políticos detenidos y militares detenidos. ¿Hay militares detenidos en Venezuela, general? Bueno, yo primero que es necesario aclarar que las Fuerzas Armadas venezolanas han dado unos saltos, pero asombrosos, le digo de verdad. Cosa que todavía nosotros hemos ido muy tarde haciéndolo, ¿no? Primero, ellos estructuraron el nivel estratégico operativo hace 15 años atrás, ¿no? Muy bien, muy bien. Y sus ascensos son por méritos y vacancias. Absolutos, sí. Muy moderno. Lo que sí es necesario, yo creo que, como está indicando el presidente Maduro, es que las Fuerzas Armadas venezolanas van a participar a través de ese constituyente, ¿no? Ya en el quehacer mismo de lo que es el Estado. Porque evidentemente hay una percepción de que se está desmoronando todo, porque la prensa internacional se ha encargado de dar las noticias. Solo una cara de la medalla, exacto, sí, ¿no? solo una cara de la medalla. Etcétera, toda la prensa internacional solamente, hay periódicos, etcétera, que se dedican solo a eso, porque hay
hay una intención de que se caiga pues el proceso que ha habido revolucionario en Venezuela, pero no es porque Venezuela geopolíticamente represente un peligro para la región, para el mundo, por el petróleo. Aquí el problema es de recursos naturales petróleo. El petróleo, Verónica, va a seguir siendo el energético por el resto de los 200 siguientes años. Wow. Así es, ¿no? O sea, han tratado los americanos de que caiga eso, inventando el petróleo de esquisto, de las arenas bituminosas, y ellos habían calculado que baje el petróleo a $70 el barril, de 150, 140 que estaba a 70. De acuerdo. ¿Por qué? Porque la producción de un barril de petróleo de esquisto cuesta entre 50 y $60. O sea, tener una ganancia de $10 por barril es un buen negocio. Pero no le han podido hacer frente a la Organización de Países Petroleros. ¿Por qué? Porque la producción clásica, no de esquisto, es mucho más barata. Simple, es $5 el barril. Sí. Pero entonces, general, no podemos desconocer que Venezuela está pasando por una crisis económica, que no hay, de verdad, no hay comida en las calles, que la gente se está viviendo exactamente lo que hemos vivido nosotros, con menos intensidad, les digo, lo que hemos vivido en la época de la UDP. Aquí en la época de la UDP, la inflación allá está en 1000%. La inflación que nosotros hemos llegado en la década del 80 ha sido del 27.000%. O sea, han habido inflaciones más grandes en el mundo. Seguro. Pero todavía ya... pero no es un hecho solamente de administración, aquí vienen muchos otros factores, variables. Y desgraciadamente hoy no voy a poder tocarlos porque el tiempo se me ha ido, ya tengo que cerrar programa, pero cada una de las explicaciones que ustedes nos han dado nos ayudan a generar, por lo menos a armar una idea. General, le agradezco mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, Verónica, nuevamente agradecido, y solamente un detalle que me gustaría resaltar, muy cortito. El hecho de que la gente, muchas personas quieran indicar de que estamos al borde de la guerra, etcétera, es muy lejos, ¿no? Pero eso no implica de que las Fuerzas Armadas no estén capacitadas. Se han dado saltos muy interesantes el año pasado. Yo me animaría a decir, Verónica, que yo soy un crítico de los altos mandos desde la década del 80, y este alto mando militar que tenemos es el mejor alto mando militar de toda esta historia. Oh, qué bueno saberlo. Son los primeros, y ¿sabe qué? Han dado unos saltos impresionantes. Lamentablemente las Fuerzas Armadas no son mediáticas, no van y dicen estamos haciendo esto. Exacto. Pero se han dado unos procesos de modernización de la táctica, la estrategia, que va a haber en futuro. En algún momento nos enteraremos y deberíamos un poco marketearlo, porque así como le mostré el otro día cómo marketean los chilenos a sus supuestos Rambos y todo aquello, nosotros también deberíamos marketear un poco a los nuestros. Gracias, general. Gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. Sí, un placer estar con ustedes, como siempre. Gracias. Nosotros nos vamos sintiendo que hemos cumplido de alguna manera en dar algunas pautas para que usted haga un análisis y tenga una opinión personal. Un abrazo, hasta la próxima.